Un termómetro es un aparato capaz de medir la temperatura de un cuerpo y representarlo en una o más escalas termométricas. Por ejemplo, las habituales son Celsius y Fahrenheit. También se puede convertir a escala Kelvin. Entre dos cuerpos que tienen distinta temperatura, habrá una transferencia de energía del cuerpo caliente al cuerpo frío denominada calor y representada por la letra Q. Cuando estos dos cuerpos entran en contacto térmico, después de cierto tiempo alcanzan la misma temperatura. Esto se conoce como equilibrio térmico y está descrito en la ley cero de la termodinámica, donde el intercambio de calor Q es igual a cero entre ambos cuerpos. Un termómetro funciona con equilibrio térmico. La clasificación de los termómetros puede ser a distancia o de contacto. A distancia se conocen como pirómetros y de contacto son los que funcionan con resistencia eléctrica o dilatación. Estos últimos son los primeros en desarrollarse y funcionan con la dilatación térmica lineal, por ejemplo del mercurio o del alcohol, también de varios metales. En cambio, para los gases están regidos por la ecuación de los gases ideales. Los termómetros de resistencia, hablamos del termistor, del termopar, del termómetro de resistencia y el termómetro digital, todos guiados por el efecto Seebeck. En cambio, para los de radiación, tenemos que hay un termómetro específico para la región electromagnética en la que nos encontremos. Por ejemplo, la ley de Wien para la región óptica, la ley de Stefan Boltzmann para la radiación total, el termómetro infrarrojo para la región baja alta del infrarrojo y el efecto fotoeléctrico cuando utilicemos un termómetro fotoeléctrico. Los termómetros que primero se desarrollaron fueron los de vidrio o de líquidos. Estos fueron hechos con un vidrio sellado y con un líquido interior, que puede ser alcohol o mercurio. El mercurio es una sustancia peligrosa en contacto con la piel, por eso se han dejado de utilizar. Estos líquidos se dilatan y se contraen debido a los cambios de temperatura, mostrando así su resultado en una escala Celsius o Fahrenheit. Los termómetros a distancia, conocidos como pirómetros, son utilizados para medir altas temperaturas. Miden la temperatura a partir de la radiación emanada por los objetos y se utilizan, por ejemplo, en fundiciones, fábricas de vidrio, hornos, etc. Existen 4 tipos: el óptico, el de radiación total, el infrarrojo y el fotoeléctrico. También tenemos el termómetro bimetálico. En este caso son dos láminas de metales de coeficientes de dilatación muy distintos enrollados uno en el otro, dejando el de coeficiente más alto en el interior. También se conoce como termómetro de cocinero. Cuando se produce un cambio de temperatura, una de las láminas se curva primero y este movimiento se traduce en una aguja que señala la temperatura. Un ejemplo claro es el higrógrafo meteorológico. También tenemos termómetros de gas a volumen constante. Estos pueden ser también a presión constante. Son muy precisos y se utilizan en instalaciones industriales. Son tan precisos que se utilizan para calibrar otro tipo de termómetros. También tenemos el termómetro de resistencia, hecho con un alambre de platino y un recubrimiento para evitar la corrosión con el medio. Está unido a una resistencia eléctrica que cambia y varía según la temperatura. Este tipo de termómetros se utiliza para el exterior. Son muy precisos pero muy lentos en su lectura. El termistor es básicamente un circuito integrado que se utiliza para medir la resistencia eléctrica en función de la temperatura. El más conocido es el LM35 y se utiliza en sensores automáticos, por ejemplo, de casas, de sistemas de enfriamiento, de alarmas de incendio, etc. Tenemos también el termopar o termocupla. Este mide la temperatura a través de una resistencia eléctrica que genera un voltaje, una fuerza electromotriz, el cual varía según la temperatura de conexión. Este tipo de termómetros es muy veloz, pero generalmente su lectura es muy difícil. Varía muy rápidamente y se utilizan en sistemas controlados, por ejemplo los laboratorios. También tenemos el termómetro digital. El termómetro digital utiliza circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones de tensiones obtenidas. Esta información se capta a través de un microchip que lo procesa y lo muestra numéricamente en una pantalla digital. Son de fácil uso, rápidos y precisos. Son muy económicos y son los más usados.